La época antigua en la historia de la iglesia, como dijimos ya en el video introductorio, va del año 31 aproximadamente, cuando se da la muerte y resurrección de Jesucristo y el envío del Espíritu Santo, hasta el año 700, final del siglo VII e inicio del siglo VIII. ¿Qué va a suceder en este periodo de la historia? Vamos a dar algunas generalidades. En este video vamos a dar solamente algunas características muy generales de esta época y vamos a tratar de mencionar por lo menos estos 5 puntos, ¿verdad? Cómo era la vida de la iglesia primitiva, las persecuciones, el giro constantiniano, las controversias teológicas y los primeros concilios ecuménicos. Sobre estos últimos 2 puntos voy a detenerme un poquitito más en el siguiente video. Entonces, en este primer video vamos a dar algunas generalidades de todo ese periodo que va de mediados del siglo I hasta el final del siglo VII. En esta época antigua, entonces, vamos a tener lo que es el nacimiento de la iglesia a partir del envío del Espíritu Santo y su expansión inicial. Conforme los apóstoles van predicando y anunciando a Jesucristo y más personas se van uniendo, van abrazando la fe y se van uniendo a la iglesia, pues naturalmente la iglesia va a ir creciendo poco a poco. En ese proceso no va a estar exenta, por supuesto, de dificultades a lo interno, algunas divisiones, algunos conflictos, algunas rencillas entre diferentes tendencias. De esto el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se da un roce entre los cristianos de habla hebrea y los cristianos de habla griega por la atención de los pobres y de las viudas, ¿verdad? Como la asistencia del alimento a las viudas no se estaba haciendo por igual y esto genera un conflicto y los apóstoles pues lo resuelven instituyendo un grupo de 7 varones que usualmente llamamos los primeros 7 diáconos, ¿verdad? Para que puedan hacer ese servicio de las mesas de una manera equitativa. De esto nos habla el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. O por ejemplo, cuando San Pablo tiene conflictos con unos cristianos judaizantes, que eran los que decían que para hacerse cristiano primero había que hacerse judío, y Pablo dice que no, y entonces en medio de aquella controversia pues tendrán que recurrir a los 12 apóstoles y se hace una reunión llamada el Concilio Apostólico de Jerusalén, donde los apóstoles se reúnen, discuten y toman ahí alguna decisión y dicen no es necesario hacerse primero judío para luego abrazar la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces tengamos claro pues que esta expansión inicial, este crecimiento inicial de la iglesia se va dando en medio pues de esas luces y sombras, en medio de los avatares de cualquier grupo humano, en medio de conflictos que se pueden ir dando, ¿verdad? Pero sobre todo, por supuesto, bajo la acción del Espíritu, que es el que permite encontrar caminos de unidad aún en medio de las dificultades. También habrá algunas dificultades externas que tendrán que enfrentar la iglesia. Persecuciones primero por parte de los judíos, luego por parte del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, todas estas dificultades se van a ir dando. Después de un periodo largo de persecuciones por parte del imperio, va a haber un periodo de tolerancia que se va a dar con el llamado giro constantiniano, que dentro de unos minutos vamos a ver qué es, ¿verdad? Va a haber entonces un crecimiento todavía mayor de la iglesia en medio de la vida pública del imperio, el imperio romano. Se empezará a dar, digamos, la consolidación de estructuras dentro de la iglesia, se empieza a formular ya la doctrina de una manera formal, de una manera oficial, van a empezar a surgir las primeras herejías, o sea, los primeros errores doctrinales y la consecuente entonces aclaración por parte de la iglesia a través de los primeros concilios ecuménicos, y también a lo largo de estos siglos, poquito a poco se va a ir dando una separación entre las iglesias de Oriente y de Occidente, que van a terminar con un cisma, pero eso lo veremos en la siguiente sesión. Entonces, para decirlo así, en términos generales, a lo largo de estos siglos, desde el año 31 hasta el año 700, esta época antigua se caracteriza por todo esto, por toda esta expansión inicial de la iglesia
que va experimentando luces y sombras, dificultades y también pues, momentos de prosperidad en ese crecimiento, en esa expansión a lo largo del Imperio Romano, enfrentando persecuciones, enfrentando luchas, también enfrentando o gozando de tiempos de tolerancia y sobre todo pues ese proceso de ir comprendiendo, consolidando, explicando la doctrina, el misterio, los misterios revelados por Jesucristo, ¿verdad? Conforme la iglesia se va viendo en la necesidad de poner en claro y formalizar aquello que cree, aquello que predicaron los apóstoles. Hemos de decir entonces, a partir ahí tenemos algunas imágenes ilustrativas, a partir de Pentecostés se da este nacimiento y ese crecimiento paulatino. Ahí tenemos las imágenes, la predicación de los apóstoles, las comunidades cristianas reunidas en casas, como esta imagen de aquí abajo, ¿verdad? Para escuchar la palabra y celebrar la fracción del pan. La figura de San Pedro y San Pablo, que son fundamentales, ¿verdad? En la predicación del Evangelio. Por acá tenemos un mapa con los viajes apostólicos de San Pablo. Todo esto es parte de la dinámica de lo que la iglesia está viviendo en esa época, en esos primeros años. Ahora, para hablar un poquito acerca de las persecuciones por parte del Imperio Romano. Ya dijimos que hubo primero algunas persecuciones en la ciudad de Jerusalén por parte de los judíos, pero no vamos a ahondar en ellas. Vamos a hablar de las persecuciones por parte del Imperio Romano, que es un fenómeno un poquito más prolongado y decisivo un poquito en la vida de la iglesia. Hemos de decir que, primero que todo, hay que distinguir dos periodos de persecuciones en estos siglos. Un primer periodo que va del año 64 al año 250, que se caracteriza porque las persecuciones eran circunstanciales, o sea, había circunstancias o hechos específicos que motivaban a un emperador o a un procurador, a un gobernador, a perseguir a los cristianos y a imponerles sanciones o meterlos a la cárcel. Había circunstancias puntuales y eran por lo general locales. O sea, en una ciudad por aquí los estaban persiguiendo o después en otra ciudad por allá, pero no era en todo el imperio, no eran persecuciones generales. ¿Cómo será en el segundo periodo? Del año 250 al 313, donde sí vamos a tener persecuciones que van a ser abiertas, generales y totales. O sea, van a ser por cualquier causa a todos los cristianos y en todo el territorio del imperio. En el primer periodo no van a ser a todos los cristianos ni de cualquier manera, sino que dependerá, por ejemplo, de que se les acuse de algo. En el segundo periodo va a ser a todos los cristianos por el hecho de ser cristianos. En el primer periodo, repito, era solo en algunas ciudades, por aquí o por allá. En el segundo periodo, ahí sí los emperadores van a decir en todo el territorio del imperio que no quede ningún cristiano. Podríamos decir incluso hasta ríos de sangre corrían por las calles de las ciudades, ¿verdad? Porque se buscaba a todos los cristianos donde estaban, se destruían sus casas, se les confiscaban sus bienes, se destruían las iglesias. Eso en el segundo periodo, ¿verdad? El primer periodo no fue tan violento. Sin embargo, pues también tuvo sus características y no quiere decir que no haya sido difícil y doloroso y que no haya habido violencia. Claro que la hubo, pero no fue tan generalizado como las persecuciones del segundo periodo. Clásicamente se habla de 10 grandes persecuciones y se identifican pues por los emperadores que las decretaron. Ahí en la diapositiva tienen los nombres de los 10 emperadores y más o menos las fechas aproximadas en que se decretaron. Quisiera nada más decir una palabrita de 3 de estas persecuciones. De la primera, del emperador Nerón, seguramente conocerán ustedes un poquitito ahí la historia. Se dice que el emperador Nerón, pues por una extravagancia de su carácter, decide provocar un incendio en la ciudad de Roma y acusa a los cristianos de haberlo provocado, y ahí empieza entonces esa primera persecución como un castigo a los cristianos por el incendio de la ciudad de Roma. Es en esta persecución en la que mueren Pedro y Pablo, ¿verdad? San Pedro crucificado en la colina del Vaticano, donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro, ¿verdad? La Basílica del Papa. Y San Pablo
muere decapitado en otro punto de la ciudad y su tumba se conserva hoy en lo que se conoce como la Vía Ostiense, donde se encuentra hoy la Basílica de San Pablo Extramuros. Ustedes seguramente recordarán que la solemnidad litúrgica de San Pedro y San Pablo se celebra el 29 de junio, una fecha bastante conocida. Al día siguiente del martirio de San Pedro y San Pablo, al día siguiente, el 30 de junio, la iglesia celebra una fiesta que no es tan conocida, pero está en la liturgia. Es la fiesta de los santos protomártires de la iglesia de Roma. Son esos cristianos que fueron perseguidos en esta persecución de Nerón. A ellos los celebramos litúrgicamente entonces el 30 de junio. En segundo lugar, quisiera dar una palabrita también acerca de la segunda persecución, la de Domiciano. La persecución de Domiciano entre los años 81 y 96, vean que es a finales del siglo I, esta se enfocó sobre todo en la zona del Asia Menor, lo que se conoce como el Asia Menor. Es lo que hoy más o menos sería como la zona de Turquía y bueno, esa zona aledaña. Sucede que esta persecución es muy importante porque a estas comunidades cristianas del Asia Menor que están siendo perseguidas por Domiciano, se les dirige una carta, un documento, un mensaje muy importante en clave. Un mensaje de esperanza para animarlos a resistir y a no perder, digamos, a no desesperarse, a no frustrarse en medio de esta persecución. Esa carta, ese escrito, ese mensaje de esperanza es el que en la Sagrada Escritura conocemos como el libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, todo él es un mensaje en clave, con lenguaje simbólico, destinado a dar esperanza a estas comunidades cristianas del Asia Menor que están siendo perseguidas por Domiciano. Una tercera persecución en la que quisiera decir una palabra es la última, es la de Diocleciano. La persecución de Diocleciano es muy famosa por el hecho de que es quizá la más violenta y la más encarnizada de todas. Ahí podemos decir con propiedad que fue una matanza generalizada de cristianos. Se les perseguía, se les buscaba donde estuvieran, se les obligaba a que renegaran de la fe o se les torturaba y se les mataba sin contemplaciones. De varias de estas persecuciones, pero particularmente la de Diocleciano, pues es de donde nos han llegado testimonios de muchos mártires que gozaron de muchísima devoción, gozan todavía hoy en día mucha devoción en el pueblo santo de Dios. Por ejemplo, mártires como Santa Lucía, Santa Inés, Santa Cecilia, San Sebastián, San Blas, San Nicolás, aunque San Nicolás no murió mártir, pero sí fue perseguido en una de estas persecuciones, valga la redundancia. Ellos sufrieron esta persecución. Incluso probablemente ustedes recuerden cómo en la plegaria eucarística primera, una de las plegarias que se reza a veces en la misa, se hace memoria de algunos de estos santos, donde se dice, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia. Esto es, tal vez ustedes han escuchado esta oración en la misa en algunas ocasiones. Bueno, esos santos que se mencionan ahí son mártires de estas persecuciones, varios de ellos justamente de la persecución de Diocleciano. No todos, pero sí varios de ellos. Ahora, las persecuciones van a terminar, digamos, oficialmente en el año 313, cuando Constantino I se convierte en emperador y va a emitir un edicto de tolerancia a los cristianos. Digámosle así, los cristianos que estaban siendo perseguidos y masacrados por el imperio, a partir del 313 van a tener libertad de culto. Ya no se les va a perseguir por ser cristianos. Este cambio en la relación del imperio con los cristianos es lo que vamos a llamar el giro constantiniano. Este cambio, esta apertura, esta tolerancia del emperador Constantino para con los cristianos.
que se da, bueno, por varias razones, principalmente por el hecho de que Constantino, pues era un hombre culto y en su educación, pues de juventud, había conocido y había tenido mucho trato con los cristianos y sabía que las causas por las que se les perseguía, pues eran injustas. Entonces, él sabía que no había una razón realmente para matarlos. Pero además de eso, hubo algún tipo de intervención sobrenatural, intervención divina, porque el mismo Constantino en algún momento da un cierto testimonio de esto. Eusebio de Cesarea, el primer historiador eclesiástico, va a decir que Constantino habla de esto. Constantino va a hablar de un tipo de revelación que recibió de parte de Dios poco antes de convertirse en emperador, y es que Constantino se convierte en emperador en una batalla. Él tiene que luchar para hacerse con el trono. Había dos generales del ejército, ¿verdad? Eran contrarios, estaban luchando por el poder, luchando por convertirse en emperadores. Constantino era uno, su rival es Magencio, y poco antes de dirigirse a la batalla con Magencio, Constantino dice haber tenido una visión en la que mira una cruz en el cielo y la frase, con este signo vencerás. Y entonces él entiende que con el signo de la cruz grabado en los estandartes y los escudos de su ejército, Dios le estaba prometiendo la victoria. Por lo menos eso es la versión, digámosle, más tradicional de esta revelación que habría tenido Constantino. Y entonces a partir de ahí él entiende que lo menos que puede hacer pues es dar libertad de culto a los cristianos. Ahora, aquí hay que tener claro una cosa, porque se dice con mucha facilidad en algunos círculos, en algunos ambientes, que Constantino fundó la iglesia, cosa que no es cierto porque ya sabemos que la iglesia existía desde el Pentecostés. Y se dice también que Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, cosa que no es cierta. Constantino lo que hace es dar un edicto de tolerancia, o sea, de libertad de culto a los cristianos, pero no hace del cristianismo la religión oficial del imperio. Eso va a venir después, varios años después, con el emperador Teodosio. Él sí le va a dar un carácter de oficialidad. Pero Constantino lo que hace es dar libertad de culto. Esto es lo que se llama el giro constantiniano y es importante tenerlo claro porque, repito, se dice con mucha facilidad algo que no es cierto, sobre todo pues en ciertos ambientes ahí académicos, ¿verdad? O pseudoacadémicos, ciertos documentales y demás. Y esto es algo que es importante también tener claro para no afirmar cosas que no son ciertas.